Buenas, ¿cómo están? Bueno, por acá primer lunes de marzo. En Almería tenemos unos 19 grados, no hace mucho frío porque yo creo que el invierno ya se fue, aunque esta semana dicen que va a bajar un poco más la temperatura. Vienen unos días de lluvia y se baja una mínima de 9, que creo que fue la mínima que tuvimos como muy mínima en todo el invierno. Menos de eso no hemos tenido, pero bueno. Acá en Almería es un clima bastante caluroso, creo que en gran parte de Andalucía, o en toda Andalucía, no lo sé porque no me la recorrí toda, solamente hablo de lo que sé. Entiendo que Málaga, unos 200 kilómetros para aquel lado, tendrá el mismo clima que tengo yo acá. Así que por lo menos en Málaga y en Almería no es un frío muy importante, sino que se pasa lindo. Para mí es como un otoño el invierno, un otoño de Buenos Aires. Nada, estamos ya preparando todo lo que tiene que ver con esta regularización extraordinaria y bueno, informándonos y viendo y expectantes de cuándo se va a dar la luz verde a esto. Anoche hicimos un vivo en Bebo al Mundo, en el canal de TikTok, y suelo empezar a veces a reaccionar a determinado contenido migrante, ¿no? Por parte de otras personas que han emigrado, que tienen como muy poquitito tiempo y están con ese contenido de 5 cosas que me sorprenden, o como unas cuestiones así como muy reflexivas. Y yo siempre que reacciono a ese tipo de contenido, digo, no lo tomen como un ABC, ¿no? O sea, pueden escuchar, pero no tienen por qué transitar lo que dicen estas personas que vamos a transitar todos. Y siempre me pongo como comparación de que particularmente yo creía que siendo hija única, muy apegada a mis viejos, habiendo emigrado con 33 años, iba a ser muy duro, iba a extrañar muchísimo, iba a estar como... Y la realidad es que fue un proceso muy tranquilo para mí. Sí, tenés tus ratitos, tus días, donde, viste, capaz es un domingo con un solazo y decís, yo este domingo me lo hubiese hecho le hubiese llamado a mi viejo a las 11 de la mañana y le hubiese dicho que le caía con carne y hacíamos un asado, o un jueves o viernes, que era mayormente los días cuando me juntaba con mis amigas a cenar una vez por semana, estaría contándole algo, pero no me andaba desgarrando ni llorando por los rincones, que hay gente que sí le pasa, pero hay gente que no le pasa. Entonces, cuando veas ese tipo de contenido, tenés en cuenta que quizás a vos no te sucede y también está muy bien que no te suceda. ¿Sí? El desarraigo o el duelo migratorio quizás no te llega, o te llega al tiempo, o te llega enseguida, pero trata de vivir tu propia experiencia. Otro contenido que ayer también al que reaccionábamos era este tema de ser muy fatalista con las experiencias, ¿no? Y volvemos a lo mismo, esta generalización constante de que esto es así para todos. ¿Y a qué me refiero con eso? Me pasa que hay mucha gente a la que considero que migra por moda, ¿no? Hay mucha gente que acá llegó y no sabe por qué se fue de su país de origen o qué vino a buscar acá. Y como el proceso al empezar es complejo, o más complejo de lo que uno puede llegar a creerlo, o las cosas se pueden empezar a poner complejas, para mí no tienen las herramientas emocionales, ni tienen un nivel madurativo interesante para poder sobrellevarlas, se frustran y se terminan volviendo diciendo que todo esto es una porquería. Me pasa que he visto contenido con el cual me he enojado mucho de presumir que todos los que migran viven en pisos compartidos. Si vas a migrar tenés que saber que el primer tiempo vas a estar viviendo en un piso compartido. No todos vienen así en esas condiciones. No está mal que vos ya hayas emigrado y estés viviendo en un piso compartido, pero hay mucha gente que viene con una solvencia económica que le permite afrontar los gastos de alquilar. No, porque si vos llegás acá a España tenés que saber que el piso te vale 1.000 euros y el sueldo son 1.200. No, España tiene un montón de ciudades, provincias que el costo de vida es realmente interesante y que te permite tener un margen de ahorro, desenvolverte de otra forma. No, yo me volví de España porque para pagar 800 euros una habitación y ganar 1.000... No, yo me volví de España porque yo me di cuenta que acá solamente se puede ser camarero. Hay un montón de gente que acá viene y la rompe,
y la rompe y emprende y monta negocio y empieza capaz muy de abajo, pero muy de abajo, arranca siendo camarero y después, o siendo albañil y después se dio de alta como autónomo y se armó su empresita de refacciones, o empezó siendo camarero y mientras tanto se fue formando, revalidando, homologando o formándose. O sea, tomar la experiencia de uno como una generalidad habla más de la persona que emite un juicio negativo sobre algo que el resto de la humanidad. Entonces también ese tipo de contenido no te sirve si estás por emigrar. Tampoco te sirve el contenido donde nos hacen sentir diferentes. Veo mucho contenido donde, pero nosotros con los argentinos somos, no, porque a mí me pararon en la calle y me dijeron, sos argentino, no lo puedo creer. Mentira, somos un montón, ya dejamos de ser novedad. Es importante que vos sepas que vas a venir acá y no te va a conocer ni tu vieja, ¿sí? Y que sí, capaz te dicen, sos argentino, qué bueno, hace cuánto llegaste. Hay capaz una familiaridad en esto de que la hermana de mi abuela se fue a Argentina hace muchos años, mi cuñado es argentino, tengo un compañero de trabajo que es argentino, pero no somos especiales y distintos por eso. El trato es el mismo. Pues a mí a veces es esa pregunta de, ¿es verdad que con nosotros tienen más buena onda? Si la persona es educada, va a ser educada con cualquiera, independientemente cuál es su nacionalidad. Punto. No es que son vinagres con todo y con nosotros son, si la persona es educada, va a ser educada con un argentino, un uruguayo, un chino, un mexicano, va a ser respetuoso y bien predispuesto. No creas de verdad, no te comas el verso de que somos distintos y especiales. Porque así como para algunas personas de acá, españoles, somos muy divertidos y caemos en gracia, a otros les caemos pésimo también, porque así también nos hemos hecho una linda fama en este tiempo. Hay un montón de experiencias de gente que ha tenido muy malas experiencias, por ejemplo, con paisanos nuestros, y tienen una opinión muy formada de eso. Entonces tampoco te comas el verso de acá, venís y porque te pongas la camiseta argentina, andes tomando mate por todos lados, te van a tirar una alfombra roja. Vení con un perfil bajo. Tampoco seas sumiso o sumisa, pero vení entendiendo de que acá sos uno más, que dejamos hace muchos años de ser novedad, que somos un montón, que ya pasamos de moda. También creo que ese tipo de contenido bastante nocivo. Otro tipo de contenido que también ayer reaccionábamos y siempre hablamos es no calques experiencias. No calques experiencias. Igual ya creo que pasó esa moda. Yo creo que cambiaron las modas. No sé si ustedes también se dieron cuenta que antes la moda era romantizar. Era todo éxito, lindo, llegaba, trabajaba. Y ahora es como todo lo contrario. Ahora todos se quejan, todo está mal, todo es una porquería. Yo digo, pónganse de acuerdo. No calques experiencias. Si a una persona le fue extremadamente bien, genial, escúchalo, pero no quieras copiar el resultado. En todo caso, trata de copiar el proceso. ¿Sí? Y aquella persona que te diga que está todo mal, también trata de indagar cuál fue el proceso de esa persona para que el resultado sea malo. ¿Sí? Lo que yo siempre digo en mis vivos, en TikTok, es que la persona que acá de verdad le está yendo muy bien, porque hay mucha gente, hay muchos argentinos, hablo de Argentina porque es con los que siempre me tengo que hablar, o con los que tengo más conversación de casualidad, porque estoy abierto a un montón de otros inmigrantes de otros países, me encanta, pero digo que llegaron hace 20 años y siguen acá y están muy contentos, ¿no? Porque ahora es como, somos un montón los que nos volvemos. Y son un montón más los que se quedan, que no tienen capaz la iniciativa de ponerse a grabar un videíto. Lo que pasa es que, claro, si ahora se graban los que se vuelven, y no se puso de moda que se graben los que se quedan, pero yo acá conozco familias que hace 20 y tanto de años que están, y están excelentes, y están pronto a jubilarse, y ya tienen su casa, y tienen sus hijos, sus nietos ya incluso nacidos acá, y hay un montón
de eso. Entonces no calques experiencias, ni por lo bueno al 100%, sin fijarte cuál fue el proceso, ni calques la experiencia del que te está diciendo que todo es malo, sin indagar cuál fue ese proceso para poder llegar a ese resultado. ¿Sí? Porque la persona que de verdad le fue mal, solo muy pocas personas logran decir, pero mira que fue mal por culpa mía. O sea, no te creas, yo la cagué por esto. No, la mayoría, la culpa es de todo menos mía. Entonces también fíjate en ese tipo de contenido de tomarlo todo con pinzas. También entender que cuando hablamos del contenido del emigrar, hay muchas experiencias que no logran explicar en detalle cómo se llevó adelante o por qué se tiene ese presente. Volvemos al tema del proceso, ¿no? Decir, no, yo llegué y a los 3 días conseguí trabajo. Vos decís, bueno, joya, entonces labura y de sobra. La realidad es que hay que ver por qué en 2 días consiguió laburo. ¿Será que llegó, se empadronó en la casa de un hermano, de un amigo y encima era español, entonces fue al otro día a Policía Nacional, hizo DNI y encima lo contrató el jefe de su amigo o su hermano que lo recibió? ¿Está? Volvemos a lo mismo, no copies resultados. En todo caso, mira cuál fue el proceso de esa persona. ¿Está? Porque no todos llegamos acá a España en las mismas condiciones. Llegan personas con ciudadanías españolas, comunitarias, permiso de residencia, sin nada, solicitantes de asilo, reagrupados. ¿Tá? Entonces, cada uno tiene un proceso que en algunos casos es mucho más corto y en otros es un poco más tedioso. ¿Sí? No tan simplista como se pinta. Y también, interesante, mi concepción, si me escucha un español me va a decir, no, está todo mal. Cuando preguntan si hay trabajo en España, yo soy partidaria, a un mes de cumplir 40 años, que acá, como en cualquier parte del mundo, si vos querés trabajar, trabajo tenés. Si es real que hay muchos países del mundo que están tan sumergidos que realmente no existe ni siquiera trabajo precarizado. Que no estoy a favor del trabajo precario, pero mínimamente para llenar la olla, para comer en tu casa, tenés. ¿Tá? Sé que hay países que están extremadamente sumergidos en la pobreza y que ni siquiera está esa alternativa precarizada. Acá en España, por más que otros me digan no, así no es, yo considero que si uno está dispuesto a trabajar de lo que sea, trabajo hay. Sí, pero son trabajos mal pagos. Son 5 pesos aparte. Son 5 pesos aparte. En el mientras tanto, hasta que consigas el trabajo que corresponda conforme tus ambiciones, pretensiones y puedan cuadrar tu estilo de vida, algo vas a tener para hacer. ¿Sí? Ahora bien, hoy en día, para aquellas personas que todavía no cuentan con el permiso de residencia, no es imposible, pero sí está un poco más complejo. ¿Sí? Sí está un poco más complejo quizás conseguir trabajo. Hay que poner el doble de esfuerzo y de esmero. Lo pueden hablar con cualquier persona que esté de forma irregular actualmente y por eso hay tanta desesperación para poder tener papeles y poder llevar adelante este proceso de regularización extraordinaria, porque efectivamente ellos saben que tener un permiso de residencia los posiciona en otro lado, en otra área, ¿sí? Porque esta gente ya trabaja y considera, eso estoy segura que es así, porque a mí también me pasó que cuando estuve sin papeles, trabajo tenía. Pero yo sabía que teniendo un permiso de residencia, mi espectro laboral se iba a ampliar mucho más y me iba a dar otras herramientas que lo iba a poder aprovechar al 100%. Entonces eso de que a veces me pone loca cuando me dicen, ¿hay trabajo en España? No, no hay. Yo ¿qué le respondo? No, no hay trabajo. Estamos todos acá viviendo la caza y de la pesca, porque sí. Y si vos venís seteado de que al principio va a ser duro y que de verdad estás dispuesto a trabajar de lo que sea, porque también es esto, ¿no? Mucha gente, no, en España no hay trabajo. Yo llegué y me costó un montón. Y cuando vos, por eso les digo siempre, rasquen el proceso de esa persona y preguntale, ¿pero ningún trabajo? Estoy segura que la persona que te dice, no, no hay trabajo, yo estuve 2 meses, pero a todo... ¿Te fijaste como camarero? No, camarero no, yo no puedo, tengo mal la espalda. Pero te llamaban. No, sí, para eso sí, entonces laburo hay. No, trabajo no hay, pero me dijeron que sale mucho laburo, qué sé yo, X, en la construcción. Ah, no, sí, pero es mucho horario, entonces trabajo hay, el tema es que vos lo estás eligiendo. ¿Me entienden? Porque les digo que a veces
no es ni muy, ni tan, ¿sí? Ni muy fácil, ni tan difícil. Bueno, es importante que ese tipo de contenido que se ve, que se replica, que se pone de moda, y pasamos de esto, ¿no? De la moda de hace unos años de la extrema romantización. Por eso cuando dicen, no romanticemos, ya no se romantiza, ¿qué ahora ya no existe la romantización del emigrar. Yo creo que no existe. ¿Por qué? Porque ahora todos se están quejando, todo es una porquería, todo es malo, yo no veo a ninguno volverse casi, ¿eh? Todo es malo, todo es esto, sí, algunos se vuelven, bueno, perfecto, tema de ellos, pero no es un éxodo, no estamos haciendo fila para sacar un pasaje y ver qué turno nos toca de avión, a eso me refiero. Entonces, ya no se romantiza, sino que es como que se dramatiza y tampoco te sirve ese tipo de información. Así que, en resumidas cuentas, punto número 1. No calques experiencias. Sí, enfócate en el proceso de la persona que estás escuchando. Preguntá, fíjate dónde fue a vivir, en qué circunstancias, con qué herramientas, con cuántos ahorros, por qué le fue tan fácil, por qué le fue tan difícil. ¿Sí? Entendé que no sos especial, que acá no te conoce nadie, no te conoce ni tu mamá, que en cualquier momento se olvida de que emigraste y ya te deja de extrañar tanto. Chiste. No te conoce ni tu mamá, tenés que empezar de cero. No entres con la postura de sí soy argentino, a todos les voy a caer bien, porque no, hay mucha gente a la que le caemos también muy mal. O le somos indistintos, o te tratan bien porque sos un ser humano y es lo que corresponde, no hay que hacer una diferenciación. O sea que baja un poquitito, 3 cambios, como normalidad. Entender que el proceso va a ser complejo, que capaz no es duro, ni imposible, ni triste, ni problemático, pero hay que transitarlo. Y por sobre todo, no te subestimes ni subestimes lo que implica empezar de nuevo en otro país. Te mando un saludito y que sea un excelente marzo para quien haya visto hasta este momento el videito. Adiós.